arrepiento de no haber podido ayudar a más niños. De eso sí me arrepiento. Yo creo que la adopción es una alternativa para todos esos niños que no han tenido la oportunidad de tener una familia, a que como personas sensibles en una sociedad podamos brindarles la restitución de sus derechos que fueron vulnerados y además un hogar donde ellos se puedan crear como personas que tienen esa alegría, ese bienestar de tener una familia integrada y que les da todas las condiciones que ellos necesitan para salir adelante como ciudadanos. Era una situación política muy complicada y era cualquier notario libre de iniciar esas gestiones. No existía ningún tipo de regulación en particular, solo el abogado tenía que avisar finalmente que ya había concluido el trámite y ahí terminaba el tema, ¿verdad? Recibía yo advertencias, yo tenía muchos amigos militares y me decían, mira, bájale el tono, mejor ahora tranquilo. Y en algunas ocasiones me dijeron, mira, estás en una lista, mejor andate, y me tuve que ir de Guatemala en más de 3 o 4 ocasiones. Tenía que ir a México, iba a Estados Unidos, iba a Costa Rica a pasar unos días, 1 o 2 semanas, a veces un mes, mientras se calmaban las cosas aquí en Guatemala. O sea, vivíamos todos momentos de tensión terrible y dentro de ese contexto yo estaba trabajando como notario ayudando a 3 familias canadienses para que adoptaran a unos niños guatemaltecos, niños huérfanos guatemaltecos. Yo lo hacía de muy buena voluntad, o sea, en un sentido de solidaridad social. Había muchos huérfanos en Guatemala, no solo de la guerra, sino de la situación general de pobreza en el país. Y logramos esos procesos de adopción. Yo no cobraba honorarios, o sea, era todo voluntario, era todo ad honorem. Y estas mamás que venían a adoptar a estos niños, y la madre de una de las mamás también adoptivas, las alojamos en el Hotel Camino Real y ahí estaban alojadas mientras se completaban los últimos trámites para lograr que estas mamás pudieran llevarse a los niños a Canadá para tener una vida mejor, para realmente salir adelante, que tener oportunidades de educación o de salud o de la propia sobrevivencia, porque muchos de estos niños en Guatemala, pues desnutrición crónica aguda, se mueren de hambre o tienen una vida que no es vida realmente. Entonces, lo que se trataba era después de ayudar a estos niños y de alguna manera un día estábamos en medio pues de estos trámites finales para lograr la adopción cuando me informan que las señoras canadienses en el Hotel Camino Real habían sido detenidas por lo que se llamaba entonces la policía judicial, que ya gracias a Dios ya no existe, que era una policía política del gobierno, y eran acusadas de estar robando niños y de estar exportando niños ilegalmente. Entonces, por supuesto, y me dicen que me andan buscando a mí también, entonces inmediatamente me presenté al segundo cuerpo de la Policía Nacional que quedaba allá en la zona 1, que ya no existe, y ahí me dicen que las señoras pues han sido acusadas de esa manera y que yo estoy también en esa acusación y que ahí me detienen inmediatamente. Pero me dicen, si usted presenta a las madres naturales de los niños, porque los niños eran huérfanos de padre, pues las madres habían dado voluntariamente sus niños en adopción. Si usted presenta a las mamás y aclaran que no fueron robados los niños y que en efecto ellas dieron sus niños en adopción voluntariamente, no hay ningún problema y los liberamos a todos. Entonces, a través de amigos abogados y todo de mi oficina, nos pusimos en contacto con estas mamás para que vinieran a declarar de que en efecto no había ningún problema. Y al nomás llegar al segundo cuerpo, también a ellas las capturan y las arrestan y las acusan de ser cómplices de este tráfico de niños. Yo le diría que como cualquier notario, nosotros tenemos ciertos procedimientos para poder iniciar gestiones a requerimiento de personas. Entonces, cualquier persona que llegue a nuestra oficina, si es en la vía notarial, en cualquiera de las vías que la ley nos da, podemos iniciar un proceso, ¿verdad? Pero en el caso de las adopciones era un proceso puramente voluntario, donde las personas llegaban, requerían al notario, el notario iniciaba las gestiones y ahí después generaba la adopción como tal, se inscribía y no había ningún problema. Posiblemente el error fue que el Colegio de Abogados, que es el ente que debiera de regular ciertas
actividades o conductas, en el caso de los notarios, no lo hizo, pero eso no es atribuible a un notario en especial. Tenemos un colegio que tiene una junta directiva, que tiene un tribunal de honor. Entonces, yo creo que esas son las instituciones que debieran, de alguna manera, demarcar cuáles son los lineamientos que se tienen que dar para que todos, apegados a una ley, podamos hacer las gestiones sin generar conflictos o molestias posteriores. Entonces fue muy doloroso, fue muy terrible, fue muy difícil, como actos humanos, de solidaridad humana, de respeto a la dignidad humana, de ayudar a niños a salir adelante, que fueran utilizados por lo que yo siempre he llamado la mano peluda en Guatemala, que fuera utilizado de esa manera política para afectarme a mí. Inmediatamente después de este incidente, de esa acusación falsa, vinieron las elecciones de marzo de 1982. Yo era candidato a diputado y gané esa elección. Al día siguiente fueron anuladas, por supuesto, por el golpe de Estado de Ríos Montt, pero yo gané esa elección y nunca, jamás se mencionó este incidente como algo que pudiera manchar mi reputación o que había sido algo equivocado o algo ilegal, de ninguna manera. Y nunca en toda mi vida fui candidato a la Asamblea Constituyente, fui candidato a diputado, fui reelecto, fui presidente del Congreso, fui embajador en Estados Unidos, embajador en la ONU, y toda esa carrera que también hice en Naciones Unidas. Nunca, jamás ese incidente había sido mencionado ni referido, porque todo el mundo sabía, lo que era evidente, de que no había ninguna ilegalidad. Solamente fue durante la campaña electoral de Guatemala hace casi 4 años, en el 2019, cuando de repente dicen, mire, este señor estuvo involucrado, y armaron un paquete ahí con una serie de mentiras, una serie de interpretaciones totalmente equivocadas, erróneas, ilegales, que tratan de vincular ese hecho de hace 40 años bajo la luz de la legislación actual, que era totalmente diferente entonces. Este mecanismo, porque en Guatemala los niveles de corrupción, como son ahora, son terribles, y en aquella época también existían esos niveles de corrupción, y en las instituciones del Estado, responsables, por ejemplo, de supervisar, de administrar y de tener a los niños institucionalizados mientras se completaba el proceso de adopción en Guatemala, ahí imperaba la corrupción. Y para que un expediente pudiera ser tomado en cuenta primero para resolverse, para que se pudiera acelerar el proceso, había que estar pagando. Y los niños pasaban 2, 3, 4, hasta 5 años institucionalizados mientras se realizaban los procesos de adopción en Guatemala, lo cual es una tragedia, porque entre más tiempo pasan los niños institucionalizados, menos oportunidades tienen ellos de desarrollo volitivo, de desarrollo físico, de alimentación, de oportunidades en la vida. Por eso fue que cuando esta acusación falsa de esta policía judicial en contra mía, en contra de las mamás adoptantes, en contra de las otras mamás naturales, llega a un juzgado, el juez ve que todo está legal y nunca se inició ningún juicio, ningún proceso, y todo fue desechado y todos fuimos liberados, pues las mamás adoptantes, las canadienses, los niños y yo mismo. Cuando uno es nombrado, digamos, embajador de Guatemala, como yo lo fui, ante los Estados Unidos, o como yo fui embajador de Guatemala ante la Unión Europea, antes de que la Unión Europea o los Estados Unidos den un beneplácito, aceptamos el nombramiento, la propuesta que Guatemala hace como embajador en nuestro país, esos averiguan, investigan, hasta porque no van a aceptar como embajador de un país a una persona que haya tenido cuestionamientos o legales o ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, la primera prueba de fuego que uno pasa, primero fue los procesos electorales en Guatemala. O sea, nunca jamás en esos procesos electorales en los cuales yo participé y en el cual yo fui electo también, llegué a ser presidente del Congreso, nunca hubo jamás ningún cuestionamiento, ni tampoco en los países Estados Unidos o ante la Unión Europea, en donde yo fui acreditado. También después, cuando me llaman de Naciones Unidas para que yo me postule como candidato para un cargo en Naciones Unidas, para ser jefe de la misión de Naciones Unidas para ir a pacificar y estabilizar Haití, pasan un tamiz, un examen, una revisión exhaustiva de las personas, porque Naciones Unidas no puede correrse el riesgo de ni siquiera entrevistar a alguien que aparezca pues con este tipo pues de cuestionamientos, y en Naciones Unidas tampoco no hubo nada. Quiero decirle
que de las experiencias que hemos tenido han sido muy gratificantes, porque los niños son felices, tienen una familia, que es lo que todos, desde que nacemos, necesitamos. Una familia para poder irnos guiando a lo largo del crecimiento, en nuestras actividades, en nuestras inquietudes y todo. Yo particularmente pienso que es lo mejor que la vida le puede dar a una familia, ¿verdad? Y en el caso de las adopciones internacionales que se dieron anteriormente, pues, ¿qué le puedo decir? Yo creo que muchas de las personas que vivieron ese proceso, que crecieron en hogares fuera de Guatemala, están en una mejor condición de la que posiblemente muchos aquí están, porque las personas que usualmente los adoptaron, o tengo conocimiento que los han adoptado, han sido personas que les han brindado todo tipo de facilidades en educación, en superación, el acogimiento, y eso los ha hecho crecer, y muchos tienen éxito. Años después supe que uno de los niños que partieron se convirtió en un muy famoso violinista y tocaba en una orquesta en Canadá. Otra niña creo que se desarrolló se graduó como enfermera y trabaja como enfermera. O sea que ha habido ahí testimonios de niños que han podido salir adelante gracias a esa oportunidad de la adopción, que al final es una institución garantizada por la propia Constitución de la República y por las leyes. Bueno, debo decir que en aquella época también en Guatemala se estaban cometiendo muchos abusos. Aquí habían adopciones ilegales, había sustracción de menores, había sustitución de documentos, de partidas de nacimiento, había mucha falsedad material que se estaba dando. Eso no lo podemos negar, sucedió. Había incluso madres que eran contratadas para que dieran a luz y volvían a dar a luz y o sea, había dinero de por medio en ese tipo de cosas. O sea que esa figura de la adopción se fue desnaturalizando en Guatemala, se corrompió de algunas maneras, pero no se puede decir que todas las adopciones en Guatemala eran así. La mayoría se manejaban pues de manera muy legal, muchos notarios, abogados en Guatemala haciendo ese muy buen trabajo. Me arrepiento de no haber podido ayudar a más niños, de eso sí me arrepiento, de que han sido muy pocos niños los que hayamos podido realmente colocar en familias en Canadá para que tuvieran una vida diferente. De eso sí me arrepiento, de que no haya habido más tiempo, más posibilidades de ayudar a más niños pues para que tuvieran una vida, un entorno de amor, de seguridad, de educación, que muchos más niños en Guatemala realmente lo merecen. Fueron muy pocos los que tuvieron esa oportunidad. Hay que hacer todo lo posible para que tengan ese encuentro con ese entorno familiar, que es lo que realmente todos como humanos necesitamos. Necesitamos cariño, necesitamos amor, necesitamos un entorno pues, de respeto, y eso es lo que la adopción puede garantizar.